en esta suerte de derrotero, por decirlo así, ¿no? De pretender sembrar prevención. Este año recién es la segunda jornada. Fabiana, sí, estábamos muy en vacaciones, como que marzo activó un poco Claro, las actividades, ¿no? Lo que fue toda la segunda parte del año pasado con la vuelta a la presencialidad, nada, fue una cuestión de... Creo que paré un par de días en casa y el resto fue viajar por todos lados. Siempre trabajando en prevención del suicidio. Ya son muchos años, más de 20, casi 21 creo que fueron en marzo, que me picó este bichito, por decirlo así, decir, a ver, querer saber un poco más sobre la conducta suicida. Esto que decías vos, ¿no? Me llevó a terminar de encarar esa aventura de pretender escribir, porque era demasiado policía para escribir, porque no sabía del tema. Pero dije, ¿por qué no? ¿No? Ahí agradezco a las redes sociales. Bajé un tutorial que dice cómo escribir un libro y no fracasar en el intento. Me llevó 3 años, pero bueno, nació así un libro que se llama Lejos del diván, cerca de la muerte, sí. El suicidio visto por un negociador, que es precisamente eso, ¿no? Tratar de plasmar estadísticas, su historia, herramientas de prevención, de intervención, y eso hacer una suerte de resumen y tratar de compartirlo con la comunidad para un poco entender esto, ¿no? Que es el título de la charla. Hablemos de lo que nadie quiere hablar. Francisco, uno encara este tema y lo encuentra muy complejo, pero digo, más allá de todo, siempre es importante la palabra, esto que haces vos, hablar de vínculos, hablar de cuestiones humanas. Nosotros tenemos que entender que esto hay que hacer un tejido de redes, ¿no? Donde los medios, instituciones como bomberos, policía, los institutos de educación, primario, secundario y demás, tenemos que conocer la conducta, nos guste o no nos guste. La prevención es fundamental. Sí. Y hablarlo, yo sigo insistiendo con eso. La gente es como que no quiere, es como que no pasa hasta que tenés un caso, todo el mundo habla y después pasemos a otro tema. Pero bueno, es necesario que por lo menos tengamos herramientas básicas, como charlábamos un poco en off. Ojalá alguien tuviera una palabra que pudiera decir yo digo esto y sé que la persona va a deponer la actitud. Pero estamos ante una conducta que es multicausal. Claro. Y que escuché precisamente una de las principales estudiosas del suicidio, que es una española, sigue convencida que esto es un enigma hasta para la psiquiatría moderna, ¿no? Ajá. Bien. Es un enigma. Y en ese marco, Francisco, ¿qué es importante, con qué herramienta es importante contar? Yo creo que te voy a nombrar 3 pilares nomás, que es un poco lo que vamos a ver en la charla. Sí. Yo creo que lo principal es aprender a escuchar nuevamente. Hemos desaprendido a escuchar, a comunicarnos en realidad, ¿no? Hoy estamos detrás de un emoji de WhatsApp, comunicamos a través de los estados, a través de las historias, pero hemos desaprendido, si me cruzo con alguien en la calle, sentarme a tomar un café y poder decirle, che, estoy mal, o me pasa tal cosa, ¿no? Lo otro es esta suerte de irrealidad que vivimos en las redes sociales, donde tenemos falsos parámetros para medirnos, sí, donde me gusta poner de ejemplo siempre los cantantes de reggaetón, ¿no? Es como si nuestros adolescentes se miden con ellos pensando que la vida es auto, joda y demás, dista mucho. A eso hay que sumarle que los adolescentes cada vez tienen menos herramientas, digamos, para hacerle frente a la vida y una pésima tolerancia a la frustración, ¿no? El no entender que esto es un proceso, donde en ese proceso hay cosas buenas y cosas malas, y saber que si algo va mal, siempre existen opciones, ¿no? Entonces un poco es trabajarlo sobre eso y por qué los adolescentes, por qué la franja etaria más compleja, a través de esta suerte de, no sé si buenas o malas experiencias, como digo yo, ¿no? Laborales, tras 5 años de haber trabajado en el equipo de negociadores de la policía, aparte de haber estado en los 2 grandes motines carcelarios que tuvo nuestra provincia, en 2 o 3 tomas de rehenes a la cordobesa, como me gusta decir a mí, no estas, viste, que vemos en la película, tuve más de 490 y tanto intervenciones en tentativa suicida. Entonces un poco es el título de decir el lejos del diván de la persona que abandona el tratamiento o que no va directamente, ¿no? Porque ese es otro prejuicio que tenemos en nuestra sociedad, porque somos seres prejuiciosos. Totalmente. El otro día una periodista, que no la vamos a mencionar, me hizo una entrevista y me dijo, yo esperaba otra cosa. Y entonces yo dije, wow, ¿por qué?
Y nada, debe ser porque estoy lleno de tatuajes y con aro, pero como le dije, vos quédate tranquila que mientras venga esta es como... Pero ahí uno habla a las claras de cómo cargamos preconceptos o prejuicios, ¿no? Entonces esto, derribar por ejemplo ese primer prejuicio que es decir, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. El entender que nosotros no somos seres ni sobrenaturales ni superhéroes y que necesitamos la ayuda de un profesional. Entonces fue un poco eso, la persona que no va o se aleja y que pasa a la acción y un poco a través de esa experiencia en un cara a cara, contrastar un poco teoría, porque a ver, en esto hay mucha teoría y es apasionante. Está la Organización Mundial de la Salud como madre que da los lineamientos, pero decir, bueno, a ver, acá dice esto, pero la realidad te muestra otra cosa. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? A mí me gusta usar una frase que por ahí suele molestar, pero es una cachetada de realidad. Yo creo que la gente se cansó de que yo venga y me ponga a hablar de lo que habla el psicoanálisis o lo que habla históricamente tal autor o lo que decía Durkheim en uno de los principales estudios del suicidio desde la sociología que existen en el mundo. Para mí es una Biblia, aclaro. Pero a ver, Durkheim lo leí porque a mí me gusta la temática. Es muy difícil que Carlito, el chico de la vuelta, cumple Durkheim. Claro. Entonces un poco esto, ¿no? Yo creo que se puede explicar. Freud decía que nosotros tenemos el héroe y el tánatos peleando en nuestro ser, ¿no? Instinto de vida y muerte. Pero hay otra forma de explicarlo. A un adolescente o a un niño le hablas de héroe y tánatos y te va a contestar como perrito de remis, como digo yo. ¿Viste que van así? Sí. Pero no va a entender nada. Sí. Entonces hacerle entender que hay una pulsión, que hay esto y el otro, pero de una manera más amena, digamos. Un poco la propuesta es esa. Ir un poco a la realidad, ¿no? Yo creo que es esto. Si te interesa la teoría, con gusto yo te la brindo para que la puedas ver o te doy autores para que puedas leer. Pero yo creo que también hoy la sociedad necesita otra cosa, ¿no? Hay una sociedad que exige hoy, Francisco, como un 24/7 feliz, digamos, esto que hablabas de las redes, esto de una impostura siempre hacia negar los sentimientos que no sean felices, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pero es algo que nosotros compramos en el día a día, o sea, claro, es la inmediatez. El no entender, querer ser parte de los procesos, nada, que eso. Yo hoy te puedo hablar feliz de lejos del diván y cerca de la muerte, porque para mí, viste que dicen que es como tener un hijo, sí, claro. Sinceramente fue así, pero fueron 3 años y medio de investigación, de tener que viajar a un lado, al otro, de pedir autorización a la OMS, a ir a hacer traducir cosas, poner plata, que viniera, que te dijeran no, porque falta esto. Entonces, a ver, en ese proceso la gente por ahí decía, bueno, cualquiera escribe. El tema es que nadie ve el proceso, eso mismo llevarlo a la vida, ¿no? Sí. Llevarlo a la vida. Y en el medio sí, frustraciones un montón. ¿Qué herramientas has encontrado que son útiles en las charlas, en el mano a mano, en esto de bajarle a cualquier persona la información? ¿Qué dato es importante en casa, desde la escucha o desde que uno lo puede estar viviendo? Yo creo, en primera instancia, entender que tenemos 2 oídos y una sola boca porque necesitamos escuchar más y hablar un poquito menos, en primera instancia. Lo segundo es tratar de ser un poco más sensibles en prestar atención a mensajes que hoy nosotros tomamos como irrelevantes. Por ejemplo, ¿cuánta gente conocemos que dice no aguanto más, que esta mochila es muy pesada? Y por lo general el comentario, ya empezó con estas cosas. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a ponerle un poquito más de atención a esos mensajes? A ver, en el medio hay factores de riesgo, factores de prevención, hay señales de alerta, es todo un conjunto. Pero no tenemos que descartar esos mensajes, no tenemos que descartar un retraimiento, un abandono de la persona, desde lo físico, desde sus actividades. Claro. Yo siempre digo que las características por ahí de la conducta suicida en general son muy similares a las que vive nuestro adolescente, ¿no? Esto de estar en desconformidad con todo, el no me baño, el no me cambio, el que yo voy a andar así porque a mí me gusta, esas conductas de riesgo que por ahí asumen en la moto. Entonces creo que hay que empezar a leer eso, aprender nuevamente, escuchar, a comunicarse y lo más importante, ¿sabes qué es? Entender algo. Que creo que ahí está la gran falla, que si vos me hablas de esto que te decía, no aguanto más, la mochila no la puedo llevar, que aquel que lo recepta tenga la suficiente capacidad para entender que está hablando de una realidad, ¿no? De una desesperación, de una desesperanza. Y no terminar con no pasa nada, déjalo.
Yo creo que es esto. Y volver a practicar una palabrita que hoy todo el mundo le pone en las paredes, en sus estados y se las tatúa, que es empatía, entendiéndola como se entiende.